Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos a nuestro curso La Escuela Primaria y el Contexto Social. Les recuerdo, el código del mismo es ES-FE 199 y nos corresponde estudiar los contenidos relacionados a la semana número 8. El tema generador es Programas Educativos del Nivel Primario. Les recuerdo, su servidor Edson López. Seguimos compartiendo con ustedes entonces estos conocimientos, este análisis y esta reflexión acerca de la escuela primaria. El objetivo para nuestra clase es entender y comprender los diferentes programas educativos del nivel primario. Cuando hablamos de programas educativos, entonces en el caso concreto de Guatemala, efectivamente Guatemala cuenta con un sistema educativo de nivel primario que ofrece educación básica a niños y niñas en edad escolar. ¿Y cuál es esa edad escolar? Estamos hablando de los 7 a los 12 años. Recordemos entonces que de acuerdo a normativa institucional, a normativa emitida por el Ministerio de Educación, tenemos entonces que el niño ya en edad escolar, para poder cursar el nivel primario, debe entonces contar con al menos 6 años y medio o 6 años, 6 meses para poder iniciar su proceso educativo. Pero que cursando primero primaria, él pueda cumplir 7 años al 30 de junio del año en que se está cursando primero primaria, para que entonces él pueda finalizar sus estudios a los 12 años de edad. Entonces, es así como está conformado el proceso de educación básica y fundamental para el niño en edad escolar y que pueda cursar el nivel primario. El sistema está organizado entonces en 6 grados, los cuales van a partir entonces desde primero primaria a sexto. Esto pues se hace con el fin de buscar preparar a los estudiantes para una educación secundaria que implica entonces el ciclo básico, que ya en su momento platicábamos también. Este está entonces integrado por primero, segundo y tercero básico. Y luego, por supuesto, a través del proceso de educación, aplicando el currículo nacional base, se establece entonces trasladarle capacidades al estudiante para su vida adulta, para poder afrontar los diversos problemas que le corresponde enfrentar, puesto que es una persona, es un ciudadano, es un nuevo ser humano que va a tener necesidades, pero que va a tener capacidades mediante el desarrollo de competencias educativas para poder solventar sus diversas necesidades en su cotidianidad. ¿Cómo está estructurado entonces y organizado el sistema educativo en Guatemala? Principalmente el sistema educativo primario. En primera instancia, el Ministerio de Educación. De acuerdo con la Ley de Educación Nacional, decreto 1291, se establece entonces que el Ministerio de Educación es el órgano rector del proceso educativo en Guatemala y por lo tanto es entonces la institución que va a coordinar, que va a planificar, que va a realizar procesos que permitan la búsqueda de la traslación de conocimientos de diversa índole, que pueden ser estos declarativos, que pueden ser procedimentales y por supuesto que pueden tener entonces el saber ser, el saber hacer y que vayan a permitirle al niño o a la niña el poder entonces desempeñarse en la sociedad. Los contenidos que efectivamente se imparten hoy, establecidos en el currículo nacional base, son emitidos a través del Ministerio de Educación como ente rector de la educación a nivel nacional. Sin embargo, el Ministerio de Educación, para su correcto funcionamiento, entonces, hoy se ha subdividido y entonces efectivamente eso nos ha llevado a la desconcentración, nos ha llevado a la descentralización, que implica entonces en cada departamento contar con las direcciones departamentales de educación, las DIDEDUC, que son estos entonces los órganos representativos del Ministerio de Educación en cada departamento. Cabe hacer mención que las direcciones departamentales de educación nacen en 1996 por acuerdo gubernativo, que establece entonces la necesidad de la desconcentración, de la descentralización de las decisiones respecto a los procesos educativos del Ministerio de Educación.
De esa cuenta es fundamental entonces saber que las direcciones departamentales de educación tienen a su cargo la planificación, la conducción, la coordinación de los procesos educativos a nivel departamental, en concordancia con las políticas educativas emanadas por el Ministerio de Educación. Ahora bien, las direcciones departamentales de educación entonces van a ser las encargadas de poder coordinar, evaluar, planificar, supervisar el funcionamiento de las escuelas primarias. En el caso específico, hay entonces, y contamos hoy con establecimientos de educación primaria del sector público y del sector privado. Cabe recordar que las escuelas primarias del sector público son aquellas en las que el Estado entonces son las que efectivamente tienen funcionamiento para darle cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es ahí donde hay inversión gubernamental y que implica entonces el poder tener acceso a la educación a todos los ciudadanos guatemaltecos, puesto que la educación primaria, en concordancia con el artículo 74 de la Constitución Política de la República de Guatemala, todo ciudadano tiene el derecho y el Estado la obligación de brindar educación primaria. Sin embargo, también para que exista mejor cobertura, se cuenta hoy con la escuela primaria del sector privado, en el que los inversores son personas particulares y que efectivamente quienes reciben este tipo de servicio tienen que erogar una inversión para poder recibir esta educación. ¿Cómo se integra entonces este proceso educativo? Se integra a través de dos grandes áreas: las áreas curriculares y, por supuesto, los objetivos educativos. Cuando hablamos de las áreas curriculares, nos estamos refiriendo al conjunto de contenidos educativos que se deben de considerar sustancialmente, que puedan tener relación para poder trasladarle al niño en edad escolar esos conocimientos básicos, conocimientos como lectura, como aritmética, como ciencias sociales, que vayan a permitir también el traslado de los conocimientos de la cultura de cada comunidad, para lograr entonces esa transformación en el niño, esa concientización y ese sentido de pertenencia, para que estas áreas curriculares hagan del niño y la niña en edad escolar competentes para la vida cotidiana, competentes para solventar sus necesidades y enfrentar constantemente las problemáticas que les corresponde vivir. Ahora bien, estas áreas curriculares persiguen objetivos educativos, que básicamente son aquellos que van a influir en el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas en los niños, para que estos sean partícipes de esa transformación social, que sean partícipes de ese desarrollo. Y entonces, al alcance de los objetivos educativos, se va a buscar que el niño y la niña del nivel primario tengan capacidades, tengan habilidades que les vayan a permitir buscarle solución o ser propositivos en la búsqueda de soluciones de los diversos problemas que les corresponde afrontar como ciudadanos, como guatemaltecos, como personas, y de la misma manera entonces influir en otros para que puedan tener esa capacidad propositiva y reflexiva de darle soluciones a la cotidianidad y, por supuesto, buscar entonces mejores vías de desarrollo para el bienestar común. ¿Qué elementos necesitamos para que pueda funcionar la escuela primaria? ¿De qué manera se puede integrar esta infraestructura? En primera instancia, las aulas, que van a ser entonces espacios físicos en donde se va a compartir el conocimiento, en donde va a haber esa interacción entre el estudiante y el docente, entre estudiantes consigo mismos y con sus compañeros, que les vaya a permitir entonces el compartimiento y la transformación de desarrollo cognitivo a través de conocimientos básicos de matemática, aritmética, conocimientos básicos de la sociedad, conocimientos de cultura, de lenguaje, de literatura. De la misma manera también, un establecimiento educativo debe contar con bibliotecas, que son lugares de lectura para fomentar la cultura, para fomentar el desarrollo cognitivo del estudiante, para que de esa cuenta se pueda apropiar de conocimientos que van a estar contenidos, ya sea en libros físicos o digitales,
Y entonces para eso la necesidad de poder contar con laboratorios. Hoy por hoy, háblese de laboratorios tecnológicos, en donde también vamos a contar con laboratorios científicos para hacer que el estudiante tenga esa capacidad de análisis, tenga esa capacidad de reflexión. Y entonces entender el funcionamiento de diversas estructuras humanas, con vida, sin vida, biológicas o sin ellas, y entonces entender a través del estudio de laboratorio un entendimiento claro de las acciones que les corresponde vivir en la cotidianidad. También los playgrounds, ¿qué son estos? Simplemente son espacios de aprendizaje, pero hay de manera también espacios en donde el niño o la niña también tenga un juego, y es que hoy por hoy se aprende a través del juego. Hoy tenemos entonces el desarrollo lúdico, que implica aprender jugando, y entonces a través del juego también se debe contar en los establecimientos educativos con espacios de recreación, que también vaya a permitirle al niño o la niña la socialización y de esa cuenta aprender el trabajo en equipo. Es importante que también para el buen funcionamiento de esta escuela, de este establecimiento, que el docente debe contar con un perfil. ¿Y cuál es este? En primera instancia, la formación inicial. Todo docente en servicio debe ser inicialmente maestro de base. Y por supuesto también contar con estudios a nivel universitario en relación a su preparación didáctica, su preparación pedagógica, que esto permita entonces que el docente se convierta efectivamente en un mediador entre el conocimiento y los procesos de aprendizaje para el niño en edad escolar. Es por ello importante que el docente deba tener esa constante formación, y entonces se debe apostar, y es deber del Estado, del Ministerio de Educación, fomentar la formación continua para que el maestro en servicio pueda estar entonces en boga con las metodologías de aprendizaje. Eso le va a permitir desarrollar habilidades y competencias que vaya a favorecer el alcance de los objetivos de la educación, el alcance y las competencias del currículo nacional base, y por supuesto también el alcance de los objetivos globales del desarrollo de los pueblos, y de esa cuenta lograr que la educación sea entonces el factor fundamental que permita el desarrollo integral de la sociedad. Asimismo, también entonces tenemos que afrontar desafíos. ¿Cuáles son estos? Los que ya en su momento veníamos también compartiendo: la pobreza y la desigualdad. A través de procesos de formación y educación vamos a lograr entonces ir eliminando esas brechas de pobreza y desigualdad, puesto que se le va a permitir tener el acceso a la educación a todo ciudadano guatemalteco. De esa cuenta se va a buscar ser ciudadanos competentes, y eso va a favorecer la búsqueda de recursos, y entonces esta falta de recursos se va a convertir en la generación de recursos que nos permitan mejorar la calidad de vida, y esto de igual manera buscar entonces que se pueda evitar la deserción escolar, puesto que la deserción escolar básicamente es entonces la necesidad que tiene el niño y la niña de abandonar los procesos cognitivos de formación derivado de la necesidad de buscar recursos por la migración, porque tienen que ir a trabajar a la par de papá y mamá, y por lo tanto entonces hay que apostarle a la permanencia del niño y la niña en el proceso educativo, y de esa cuenta favorecer también y buscar los mecanismos que favorezcan la capacitación constante de los docentes para que se pueda tener capacidades que hoy por hoy son las deseadas a nivel del desarrollo educativo. Te invito nuevamente a poder entonces reforzar los contenidos que hemos platicado, y de esa cuenta pues usted pueda ir mejorando su capacidad cognitiva. Muchísimas gracias, nos saludamos en nuestra siguiente clase.